Hola a todos, mi nombre es Joan, bienvenidos a mi podcast de este y otros mundos. Volvemos, finalmente no pudimos hacerlo semanalmente y he decidido que el podcast saldrá cada 15 días. Y esto lo decidí en la última semana de diciembre porque, pues bueno, no pude, muchachos, no pude ser más constante, no lo logré y por temas de trabajo, que bendito Dios hubo trabajo, no lo logré hacer semanal, así que vamos a hacerlo quincenalmente, vamos a ver cómo nos va con esa estrategia, con esa posibilidad, pero yo igual y estoy muy contento de poder estar con ustedes. Espero hayan pasado una feliz Navidad, que hayan estado en familia, que si no estuvieron en familia, el podcast de hoy es para ti. Hay mucha gente que quizás no tiene una familia con la cual poder compartir, que no tienen familia con la cual poder hacer una reunión familiar, comer algo. Y no es porque no quieran estar, sino porque de hecho no tienen, de verdad no tienen familia y están completamente solos. Así que el podcast de hoy te va a gustar bastante y creo que te va a servir mucho. Así que también te pediría um, digamos, con mucha humildad, que me ayudaras a compartir el podcast. Estoy trabajando muy duro para que el podcast llegue a muchas personas. Primero sale en Spotify, luego sale en YouTube. Así que es muy posible que me estés escuchando primero por Spotify, pero eso no quiere decir que no estés o que no esté disponible en YouTube. Y hoy es un día especial porque ya hoy es el último podcast del año, el quinto podcast del año, pero igual lo hicimos. El otro año espero ser mucho más constante, mucho más organizado con mi tiempo y tengo tantas cosas buenas y nuevas que contarles, muchachos. Hay nuevos proyectos para el próximo año. Recientemente estrené la canción de Mi Redención con Capitán, que también la pueden escuchar en Spotify y ver el video oficial en YouTube con Capital. La banda se llama Capitán y la canción se llama Mi Redención. Entonces tú pones en YouTube Capitán Mi Redención y ahí te va a aparecer la canción. Ha estado bien porque en los primeros 3 días acumulamos 500 vistas. Eso no me había pasado antes a mí en un video. Algunos de ustedes me van a decir, hey, eso cualquiera lo logra, pero no yo, y menos en temas musicales. No sé por qué a la gente no le gusta mi música, pero a los que les pueda llegar a gustar, ahí está Mi Redención. Pásense por el canal de YouTube de Opinión y Pensamiento. Allí voy a compartir cosas para el próximo año. Los retos, los objetivos que tengo en términos apologéticos y demás. Así que bueno, hagámosle de entrada ya al podcast porque se nos acabó el año, se terminó el año. Este podcast debería salir el martes 31 de diciembre, ¿sí? Y creo que vamos a englobar con una charla, una reflexión, una prédica que di en mi iglesia acerca del no solo el sentido de la Navidad, que Navidad ya pasaría, sino el sentido de por qué celebramos lo que hacemos y por qué deberíamos aprovechar estas épocas para reflexionar un poco en un sentido cristológico. Entonces, bienvenidos al podcast y a su episodio número 43 titulado Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a entrarle de lleno. Charles Spurgeon dijo que esta es la estación del año cuando, querámoslo o no, estamos obligados a pensar en el nacimiento de Cristo. Hace unos días Lady, mi esposa, me facilitó por TikTok o por Instagram, no recuerdo muy bien. Eh, es uh, un video de cómo en Times Square en unas pequeñas imágenes se recordó el sentido de la Navidad. Eh, y esto va muy ligado a una publicación que yo hice de a mí nada de felices fiestas, sino feliz Navidad. Porque se quiere como resignificar la Navidad, como que hey, no nació Cristo, sino no tiene un sentido cristiano, sino hey, vamos a ser inclusivos, porque la gente le ofende. De hecho, esto ya pasó en Reino Unido, tristemente. No se puede decir Feliz Navidad, o mínimo creo que están en un proyecto de ley para que no se diga Feliz Navidad, porque eso puede ser ofensivo para quienes no son cristianos. Como si uno viajara a Medio Oriente y los musulmanes, por no ofendernos a nosotros, cambiaran sus culturas, ¿verdad? Una completa ridiculez, pero así es nuestro mundo.
Y Spurgeon dice, esta es la época del año que querámoslo o no, debemos pensar en el nacimiento de Cristo y debemos rescatar el sentido de la Navidad en cuanto al nacimiento de Jesús. Ahora, no vamos a ponernos a hablar si Jesús nació o no el 25 de diciembre. La Biblia no dice nada de eso. Posiblemente nacería en abril, dicen algunos teólogos. Pero es simbólicamente las fechas en donde recordamos el nacimiento de nuestro Salvador y por lo tanto es una fecha muy especial. C.S. Lewis decía que una vez en nuestro mundo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo. Y sí, era un tierno y frágil bebé, porque el nacimiento de Jesús es el mayor regalo hecho por Dios a la creación y a la humanidad. En la tradición cristiana, Emmanuel es uno de los nombres y títulos de Jesús, ya que evoca su naturaleza divina y humana. Jesús es considerado plenamente divino y plenamente humano. Emmanuel es un título cristológico. Es evocar el hecho de que el acto de amor de Dios al hacerse un tierno y frágil bebé es para dejar su marca y compañía para siempre, para decirle a la humanidad, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes. Curiosamente se liga mucho a cuando Jesús dice, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. No teman al mundo porque yo ya vencí al mundo. El nacimiento de Jesús es el grito de Dios diciéndonos, no estás solo. Y por eso que al principio les dije acerca de aquellas personas que quizás se sienten solas en esta Navidad y que de hecho la están pasando solas. Soldados en la selva, gente haciendo expediciones, misioneros, por temas laborales, estás lejos de tu familia, lo que sea. Recuerda esto, el nacimiento de Dios hecho un bebé es diciéndole a nosotros, a la humanidad, en la cruda existencia, que Dios está con nosotros, realmente, no como quien acompaña incorpóreamente nomás, sino quien toma un cuerpo, se vuelve corpóreo, se vuelve físico y entra en nuestra historia. Por lo cual la existencia del ser humano siempre parece una agonía desesperanzadora, dado que por más rodeados que estemos o más felices que estemos, siempre nos llegamos a sentir solos existencialmente. De hecho, en la corriente existencialista, si bien hay que tener mucho cuidado con la filosofía como tal del existencialismo, el padre del existencialismo, que es Soren Kierkegaard, pensaba que en esa agonía existencial que luego, de hecho, tomaría Jean-Paul Sartre con su náusea, tiene mejor resolución en la fe en Cristo que en cualquier otra idea. No había una forma más grandiosa y más arriesgada de sanar el dolor humano, esa agonía humana, esa soledad humana, que el mismo Creador se hiciera un pequeño y frágil bebé en un establo de Oriente Medio. En Mateo capítulo 1, verso 18 al 25 se nos habla del nacimiento de Jesús. Se los voy a leer en Nueva Versión Internacional. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el Salvador. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta que ya vamos a leer. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Ahora, Mateo está relacionando este nacimiento de Emmanuel con la profecía dada por Isaías, nada más ni nada menos,
500, 600 años antes de la llegada de Jesús. Esto se ve relatado en Isaías capítulo 7, verso del 13 al 16, dice así. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. Escuchen los de la dinastía de David, o sea, llévalo a Mateo capítulo 1, básicamente la dinastía de David se pensaba y los judíos creen que son ellos mismos, ¿no? No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. Isaías está hablando directamente acerca de esto. Ustedes no se cansan de exasperarme a mí, a los hombres, de agotar la paciencia de la gente, y también quieren agotar la paciencia de Dios, por lo cual y por eso, de hecho, si tú lees todo el capítulo 7 de Isaías, te vas a dar cuenta que es como un conflicto entre el profeta y el pueblo necio que no quiere entender la razón del amor profundo de Dios y por qué el pueblo debe dejar de lado el querer apartar a Dios de todos sus caminos y de querer exasperar a Dios, como quien dice, si Él se cansa no nos va a seguir insistiendo en esto y en lo otro. Por eso, cuando Isaías habla de Emmanuel, habla de la venida de Dios en la forma de un bebé concebido y encarnado de manera milagrosa en el vientre de una virgen. Eso es poderoso, eso es hermoso, eso no tiene igual, eso no tiene igual. Por lo que hablar de la encarnación es hablar de uno de los más maravillosos milagros y singularidades en la vida de la historia humana. La grandeza de Manuel es que Dios se hizo pobre para venir al encuentro de los miserables y hacerlos ricos en su gracia, para elevarlos de su miseria a condición de los hijos. El nombre Emmanuel expresa el milagro de la encarnación. Jesús es Dios con nosotros. O sea, este Dios se hizo hombre y vino con nosotros. Me gusta mucho. William Hendrickson, lo leí en el libro recientemente de Cristología de Samuel Pérez Millos, que por cierto lo estoy terminando. Muy bueno, se los recomiendo. Dice lo siguiente en su comentario al Nuevo Testamento. Dice: esto significa que en Cristo Dios vino a habitar con los dolientes para sanarlos, con los endemoniados para liberarlos, con los pobres en espíritu para bendecirlos, con los afanosos para liberarlos de su afán, con los juzgadores para advertirles, con los leprosos para limpiarlos, con los enfermos para sanarlos, con los hambrientos para darles de comer, con los inválidos para restaurarlos y sobre todo con los perdidos para buscarlos y encontrarlos. Eso significa Emmanuel, no una mera presencia de Dios, sino una presencia activa, causalmente activa de Dios con nosotros, constantemente activa. Entonces Dios había siempre, y quiero que entiendas esto, que es impactante y es una de las series que voy a hacer el próximo año acerca de Deuteronomio, quizás uno de mis libros del Antiguo Testamento favoritos. Dios había estado siempre con su pueblo. Eso es lo que nos habla la Torá, mínimo el Pentateuco. ¿Cómo había estado Dios presente con nosotros? Bueno, en la columna de nube sobre el tabernáculo, en la voz de los profetas, en el arca del pacto, en el estruendo del monte Sinaí mientras temblaba y echaba rayos y estaba esta espectacularidad. Dios estuvo con el pueblo cuando Moisés caminó hacia el mar y se abrió el mar en dos, cuando Dios produjo las plagas en Egipto, cuando Dios le arrebató la vida a los primogénitos en Egipto, cuando Dios produjo agua de una peña en medio de un desierto, cuando Dios trajo maná en medio de un desierto, cuando Dios le dio y revitalizó las fuerzas de los soldados hebreos para enfrentar guerras contra los amonitas. Dios estuvo magníficamente presente en todo, o sea, en todo tiempo.
Y aún así el pueblo no entendía eso. Por eso Isaías se sorprende del pueblo. Ustedes no se cansan de agotar la paciencia de los hombres y ahora quieren agotar la paciencia de Dios. Todo va a cambiar. Ya Dios no se va a presentar en la espectacularidad que ustedes están acostumbrados y ahora se va a presentar singularmente en un niño. El mismo que se hizo presente en el Sinaí, el mismo que se hizo presente en el mar, el mismo que se hizo presente con Abraham, ahora lo verán como un hijo nacido de una virgen. Qué vuelto, ¿no? Qué cambio de manera. O sea, este Dios de lo impresionante en el Antiguo Testamento no deja de ser impresionante en el Nuevo, pero revierte las formas en las que está manifestándose al mundo. Deja de ser impresionante en la medida de la espectacularidad y se encarna en uno de nosotros. O sea, deja de ser espectacular ante nuestros ojos porque ha cambiado la fórmula en la que habla con nosotros. ¿Mm? En el Antiguo Testamento la presencia de Dios con su pueblo era más evidente cuando su gloria llenaba el tabernáculo y el templo, por ejemplo. Pero esa gloria fue superada ampliamente por la presencia personal de Dios, Hijo, Dios hecho carne, Dios con nosotros hecho persona. Lo interesante aquí es que hay un verso, perdón, no hay un verso, hay como una pequeña historia que nos habla de algo interesante y es la noche del arresto de Jesús. Jesús estaba enseñando a sus discípulos y Felipe hizo una petición que parece no solo quizás enojar un poco a Jesús, sino hacerlo frustrar, agotarlo. ¿Recuerdan las palabras de Isaías? Ustedes están agotando a los hombres y ahora quieren agotar a Dios. Escuchen esto en Juan 14, 8 al 9, se nos presenta como Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, todo se resume en muéstranos al Padre. Era un anhelo perfectamente natural, o sea, todos decimos, oye, Jesús está bien, pero yo quiero verlo personalmente, o quiero que Dios se manifieste personalmente, quiero verlo en el Sinaí, quiero ver que abre el mar en dos, quiero que hace esto, quiero la espectacularidad, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le responde a Felipe de una manera un tanto compleja, no compleja, sino más bien diciente, ¿sí? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. O sea, ¿hace cuánto estoy contigo y no me han conocido? Eso, Jesús está igualando a Dios y no porque sea una criatura creada de Dios que Dios le haya permitido eso, sino que es Dios hecho hombre. O sea, si conoces a Jesús, conoces a Dios. Y Jesús remata, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú que muéstranos al Padre? ¿Cómo es eso posible? ¿Recuerdan las palabras de Isaías? Ustedes agotan a los hombres y ahora también quieren agotar a Dios. Ustedes agotan a los hombres y ahora también quieren agotar a Dios. Jesús está actuando de esa manera. O sea, me estás agotando y también quieres agotar a Dios. O sea, me estás viendo a mí y no estás viendo a Dios. Jesús le había estado mostrando al Padre todo el tiempo a Felipe y a sus discípulos. Él era el verdadero Dios con nosotros. Cada vez que Jesús hablaba las palabras del Padre. Todo lo que hizo Jesús lo hizo exactamente como lo haría el Padre. Claro, no podemos culpar a Felipe por su petición, vuelvo y lo repito, porque quizás nosotros también lo haríamos. Nos entrega a un bebé, a un tierno y frágil bebé. Ay, pero, ¿sabes? Yo quería ver al Padre. Pero tienes a Emmanuel, o sea, está Emmanuel, está Dios con nosotros ahí. ¿Qué más quieres? Sí, este es el peligro de la espectacularidad. Jesús no solo es Dios con nosotros, sino también Dios en nosotros. Dios viene a vivir en nosotros a través de Jesucristo cuando nacemos de nuevo. Y con esto voy concluyendo. John Bunyan tiene una frase muy hermosa y dice, Cristo puede nacer 1000 veces en Belén, pero si no nace dentro de ti, estás perdido para siempre.
creer en la encarnación y en el nacimiento de Jesucristo en Belén es parte de la creencia cristiana. Pero si Cristo no nace en tu corazón, si Cristo no nace en tu interior, no has hecho nada. Estás perdido. Y estoy perdido. Si Cristo no ha nacido en mi corazón, no he hecho nada y estoy completamente perdido. Si Cristo no ha nacido en mi interior, estoy completamente perdido. Y por eso hay que recordar a Emmanuel como lo que es: Dios con nosotros y Dios en nosotros. Dios vive en nosotros. Dios habita en nosotros porque Dios ha nacido en nosotros. El nuevo pesebre ya no es allí en Galilea, somos nosotros el pesebre. Aquí debe nacer Cristo, aquí, en este corazón duro, élido, empobrecido. Aquí puede nacer Jesús, como lo hizo en Belén. Y ese es el punto. Emmanuel, Dios con nosotros, significa que Dios está causal y activamente relacionado con nosotros en todo tiempo y a toda hora. Y nosotros debemos permitir que Él nazca en nosotros para por fin tener un mejor porvenir cristiano. Y creo que eso es todo. Hoy el podcast es muy corto porque la palabra es bastante corta para hoy, pero bastante diciente. Hablé con mi iglesia de este tema, mucha gente le gustó, otra gente no sabía de Emmanuel y ahora saben. Espero, si no fue tu primera vez, quizás ya sabías de este tema, te hayas llevado una conclusión y una enseñanza para ti, para tu vida, ya que terminamos un año y volvemos a empezar el otro. Este 2025 pensar en Dios está conmigo. Y me lo ha recordado siempre. No necesito otra señal de parte de Él. La señal magnífica la dio. Él está conmigo y puedo creer en eso. Así que nada, muchas gracias por escuchar este podcast de este y otros mundos. A Jesús honra, mis queridos, y nos vemos en una próxima.